El pecado, mas con fe imploré perdón al Señor. Derramó su gracia y hallé que Él es fiel perdonador. Mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, y ante el trono canta la historia. Un pecador volvió, mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, perdonado, me encamino hacia el cielo. Ya no vuelvo atrás. Por amor y gracia de Jesús, ya ha escrito mi nombre allá. Y por el misterio de la cruz tengo vida eterna. Mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, ante el trono canta la historia. Un pecador volvió, mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, sí, salvo soy, perdonado, me encamino hacia el cielo. Ya no vuelvo atrás. Junto al Señor, cuando la aurora nace, cuando las aves vuelven a cantar, pero más bello que el romper del día es junto al Salvador, por fin estar. Solo con Cristo en medio de las sombras, cuando el silencio llega al corazón. Amén, gloria al Señor. Muy buenas noches, mis estimados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Aquí estamos una vez más para continuar con nuestra meditación, una vez más aquí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En esta maravillosa noche vamos a continuar viendo los argumentos del apóstol Pablo con respecto a la enseñanza, a la doctrina de la gracia, en cuanto a lo que él escribe pues en la carta a los romanos, para dar a entender a aquellos hermanos que no entendían, pues, ¿verdad? Que cuestionaban lo que el apóstol Pablo enseñaba. Entonces, ahí vamos a meditar en esta maravillosa noche, mis estimados hermanos. No sin antes, vamos a ir a Dios en una oración, vamos a orar para poder entrar en la meditación de su palabra. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos una vez más la oportunidad de estar aquí presentes, Padre Celestial. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos van a sintonizar
aquellos Padre Celestial que se encuentran en problemas, en dificultades físicas, económicas, psicológicas, espirituales. Solamente usted conoce la necesidad de cada uno, Padre. Los ponemos en tus manos en esta maravillosa noche, Padre Celestial. Asimismo, te damos gracias, Padre, por tu palabra que vamos a meditar, Señor. Te rogamos, Padre, que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre Celestial. Gracias en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a leer la palabra del Señor en Romanos, su capítulo 6, su verso 7 al 14. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis estimados hermanos, como bien sabemos, ¿verdad? En el contexto de esta carta, de este capítulo, el apóstol Pablo está argumentando, pues, ¿verdad? Él sabe que los hermanos judíos le van a cuestionar su doctrina. Vemos que esta es una contestación de los capítulos que él ya escribió, se podría decir, o que escribió desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, donde estamos ahorita. El motivo de escribir la carta era la confusión que los hermanos tenían en cuanto a la salvación. Entonces vemos que el apóstol Pablo, del capítulo 1, verso 1 al 17, él habla de la justicia de Dios por la fe. Y por la fe en el Evangelio, del capítulo 1, verso 18 al 3:20, él habla de que todos están bajo pecados, sean judíos, sean gentiles, sean personas bien portadas, sean personas mal portadas, sean religiosos, todos están bajo pecado. Y el propósito es mostrarle, pues, al creyente judío que todos necesitan del Salvador, o sea, del Señor Jesucristo. No hay una diferencia entre judíos y gentiles en cuanto al pecado, dice la palabra del Señor en esos versículos. Del 3:21 en adelante, el apóstol Pablo habla, pues, de la justificación por la fe, por medio del Señor Jesucristo, y usa todo el capítulo 4 para demostrar argumentativamente, según las Sagradas Escrituras, basándose pues en la promesa de Dios hecha a Abraham, cuando dijo que en él serían bendecidas todas las naciones y que todos los creyentes son de la fe de Abraham. También usa a David también para poder fundamentar sus argumentos. En el capítulo 5, el apóstol Pablo habla de cómo la gracia, pues, ¿verdad?, de cómo la gracia justifica al pecador. Pero del capítulo 5, verso 12 al 21, el apóstol Pablo lo ocupa para fundamentar más su postura. En este caso, los judíos se creían, pues, ¿verdad?, personas muy especiales porque venían de Abraham, eran descendientes según la carne de Abraham. Entonces ellos pensaban que solamente ellos iban a reinar con el Mesías cuando el Mesías iba a venir.
Y es por eso que ellos exigían a los creyentes gentiles que observaran la ley, porque la ley era pues la tradición de los descendientes de Abraham. Y ellos se sentían especiales y no pecadores. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 12 al 21, él fundamenta su argumento ya no en Abraham, sino ahora en Adán. En Abraham fundamenta su argumento para demostrar que la salvación es por fe. Pero para demostrar que todos están bajo pecados, él fundamenta su argumento en Adán. Y por lo tanto, el pecado entró por un hombre. Y como todos somos descendientes de Abraham, entonces no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque todos vienen de Adán, todos están bajo pecado, todos necesitan de un Salvador. Y empieza a hacer una diferencia entre el pecado y la gracia de Dios. Entonces los judíos, ellos pensaban pues que el apóstol Pablo o que los apóstoles enseñaban a pecar. Y eso lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 3, verso 8 en adelante. También podemos verlo allá en Hechos capítulo 15, verso 1 y el verso 5, donde los judíos querían que los creyentes gentiles guardaran la ley. Entonces el apóstol Pablo usa el capítulo 6 para fundamentar, pues, ¿verdad?, sus argumentos, para demostrarles de lo que es la doctrina de la gracia. El versículo 1 del capítulo 6 empieza diciendo, ¿qué pues, dice la palabra, qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y él les habla, pues, del bautismo, porque el bautismo era un tema bien conocido por los judíos, como también por los gentiles. Entonces, él usa argumentos que ellos conocen para poder fundamentar, pues, su postura, y así nadie, pues, puede refutarlo. Él sabía que los judíos iban a tratar de refutar, pues, la postura del apóstol Pablo. En este caso, los judíos creyentes, pues, en Cristo Jesús, iban a querer refutar la postura del apóstol Pablo, y él usa pues el bautismo para darles a entender que la gracia no enseña a pecar. Entonces, continuamos pues en el verso 7 del capítulo 6 de Romanos. La doctrina de la gracia es todo el capítulo 6, el apóstol Pablo lo va a demostrar en el capítulo 6 y en el capítulo 7, pero ahora estamos en el capítulo 6, versos 7 al 14. Número 2, muertos al pecado y vivos para Dios. Es así como él presenta pues lo que es la doctrina de la gracia. Lo que es la gracia, el apóstol Pablo continúa dando argumentos para refutar el pensamiento de los que no entendían acerca de lo que es la gracia, vida del creyente. Ese es el propósito. Entonces, inciso A, lo que es la justificación. Verso 7, Romanos capítulo 6, dice la palabra, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Los creyentes, pues, en Cristo Jesús, dice la palabra, que han muerto. Y si han muerto, entonces dice la palabra que han sido justificados del pecado. En este caso, justificado significa pues ser declarado inocentes, ¿verdad? Sin culpas de una carga que traíamos antes de venir a Cristo Jesús. De una carga que nos condenaba, ¿verdad? Que nos condenaba, y que antes de venir al Señor Jesucristo, nosotros nos dimos cuenta de nuestro estado y creímos pues en el Evangelio. Y entonces, dice la palabra, ya no tenemos culpa, ya fue quitada la culpa del pecado. Número 2, morimos al pecado. Número 3, muertos al pecado. No podemos vivir para pecar, porque ya un muerto pues no puede volver otra vez a la condición de vida que tenía antes. Eso es lo que, por eso él usa en el verso 3 al 4 de este capítulo lo que es el bautismo. Bueno, al 6, lo que es el bautismo, porque los judíos entendían que cuando un gentil se convertía al judaísmo, ellos lo bautizaban, y una vez estando bautizado, pues el gentil demostraba que estaba renunciando a su vida pagana. Entonces, ellos mismos practicaban eso, y cómo pues, ¿verdad?, levantaban
falsos argumentos para decir que el apóstol Pablo y los demás apóstoles enseñaban a la iglesia que la gracia pues daba permiso de pecar. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, y por eso él hace mención pues en estos capítulos, en estos versículos, que ya los creyentes están muertos al pecado. Una vez estando muerto al pecado, no puede vivir otra vez en esa condición. Número 4, morimos con Cristo, dice el verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es lo que la gracia pues enseña. Como estoy diciendo, ¿verdad? Lo que es el capítulo 6 y el capítulo 7, el apóstol Pablo se dedica a demostrar pues lo que es la doctrina de la gracia en el Señor Jesucristo. Lo que la gracia pues... lo que la gracia es pues en la vida del creyente. Morimos con Cristo. ¿Cuándo morimos con Cristo? La palabra del Señor dice cuando creemos, y por eso es que nos bautizamos, porque estamos demostrando que estamos pues ya muertos con Cristo Jesús. Entonces, morimos con Cristo Jesús, y él hace pues una comparación entre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Inciso B, conscientes de nuestra fe. Debemos pues los creyentes en Cristo Jesús, los que han entendido pues el Evangelio, los que entendieron el Evangelio en ese tiempo, como los apóstoles y muchos hermanos me imagino, deberían de tener consciente pues lo que es el Evangelio. Por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 6 y su verso 9 dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que ellos enseñaban. Ellos enseñaban el Evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo Jesús. Y los creyentes, cuando creían, se bautizaban para dar a entender pues que estaban creyendo pues en el Señor Jesucristo. Entonces, número 1, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Verso 9. Esta palabra sabiendo quiere decir que cada creyente debe estar consciente pues de lo que es la fe en el Señor Jesucristo. Lo debe tener pues presente. Entonces dice sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Eso lo debe saber pues todo creyente, y ellos debían saberlo pues en ese tiempo también. Número 2, murió al pecado una vez por todas. Número 3, la muerte ya no se enseñoreará de él. Esta palabra enseñorear significa pues ya no va a ser pues el que tiene autoridad sobre el Señor, o que le ponga reglas, pues ya la muerte ya no puede hacer nada en cuanto pues a lo que es el Señor. Número 4, ya no tiene poder ni dominio sobre él. Dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, si no estoy equivocado, que él tiene pues las llaves de la muerte y del Hades. El Señor ahora tiene dominio sobre la muerte, tiene poder sobre la muerte. Él es el rey sobre todas las cosas. Eso es lo que es el Señor en el tiempo actual. Entonces, número 5. Igual nosotros hemos muerto al pecado. Lo que el apóstol Pablo está mostrando es que el Señor Jesucristo ya murió, ¿verdad? Y una vez estando muerto, dice la palabra, que ya la muerte ya no puede pues enseñorearse de él. Murió una vez por todas, dice la palabra del Señor. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y él entonces hace énfasis también pues a lo que es el creyente, para fundamentar pues lo que es su postura. Y dice la palabra, igual nosotros hemos muerto al pecado. Si hemos muerto al pecado, entonces el pecado ya no tiene pues poder, autoridad, ¿verdad? Sobre nosotros, ya no puede enseñorearse de nosotros, ya no puede reinar sobre nosotros. Y esto pues contradice todo lo que es los argumentos pues que tenían los hermanos judíos
en ese tiempo. La palabra pecado también significa pues fracaso. Antes de venir al Señor estábamos en pecado, teníamos una vida de fracaso. Entonces ahora hemos muerto pues a esa vida y si entendemos pues lo que la palabra nos está diciendo, pues nadie va a querer otra vez vivir pues, ¿verdad? Voluntariamente en una vida de fracaso, en una vida de equivocación, en una vida de estar pues, ¿verdad? Errando al blanco. Eso nadie lo va a querer hacer si entiende pues lo que es la gracia del Señor. Entonces, el apóstol Pablo lo que está haciendo pues está aclarando pues sus argumentos para que los que no creían pues, ¿verdad? En la gracia, pues entendieran que la gracia enseñaba pues al hombre, pues, ¿verdad? Creer en el Evangelio, y creer en el Evangelio es morir con Cristo Jesús, es estar sepultado también con Cristo Jesús, y es estar resucitado al mismo tiempo con Cristo Jesús, y estar consciente, pues, de lo que es el Señor Jesucristo ahora para nosotros. Entonces, el creyente, pues, debe estar consciente, pues, ¿verdad? Debe tener eso en mente, presente, todos los días de lo que somos, ¿verdad? Y es como el apóstol Pablo, es lo que el apóstol Pablo pues nos habla en estos versículos del capítulo 6 y su verso 9, conscientes de nuestra fe. Entonces, podemos entender pues que los judíos, ¿verdad? De ese entonces no habían entendido pues lo que es el Evangelio como deberían entenderlo. Y es por eso que el apóstol escribe esta carta, para que ellos pues puedan tener una claridad de lo que es el Evangelio y de esa manera puedan pues enfocarse en vivir para Dios. Porque no podemos estar viviendo pues para nosotros mismos, no podemos estar viviendo para los hombres, no podemos estar viviendo pues para problemas. No se trata de eso, sino se trata de vivir para Dios. Y si entendemos eso, entonces estamos pues comprendiendo lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo o la gracia de Dios. Inciso C, vivos para Dios. Dice la palabra del Señor ahí en el verso 10 de Romanos capítulo 6. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios. Jesús murió al pecado una vez, dice la palabra, por todas. Definitivamente. Y en cuanto vive, dice la palabra, vive para Dios. Entonces, de igual manera, el creyente, pues, de ese tiempo, y como el creyente de ahora también, debemos tener en mente, número uno, creemos que vivimos con Él. Por eso, en esta fotografía me llamó la atención ahí, cuando estaba viendo, pues, las fotos para poder ponerlo aquí en el PowerPoint. Nosotros no vemos a Jesús, pues, ¿verdad?, en persona, porque no lo podemos ver en persona físicamente, pero nosotros hemos creído, pues, ¿verdad?, que hemos muerto con el Señor, que hemos sido sepultados con el Señor, que hemos sido resucitados con el Señor. Por lo tanto, vivimos con el Señor. Fíjense, y no nos damos cuenta que el Señor está con nosotros. A veces eso se nos olvida, ¿verdad? A veces se nos olvida, a veces cuando nos despertamos, pues, ¿verdad?, cada mañana saludamos a todas las personas y a veces nos olvida dirigirnos, pues, a nuestro Señor, que sería lo más lógico que tendríamos que hacer al levantarnos, ¿verdad? Y sabemos que donde nosotros vamos, Jesús va con nosotros. Él está ahí, con nosotros, porque Él es el Rey y nosotros ahora somos parte de su reino. Ahora nosotros estamos viviendo pues en compañía del Señor Jesús, pero eso no es de horas, eso no es de días, eso no es solamente los domingos, eso no es solamente los miércoles, eso no es solamente los estudios bíblicos, no, eso no es así, eso es siempre. El Señor Jesucristo está con cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros pudiéramos entender que el Señor Jesús está ahí pues con nosotros, verdaderamente entendiéramos pues que tenemos que vivir con Él. Pero eso es lo que está enseñando la palabra, que así como Cristo murió una vez definitivamente al pecado, ahora vive para Dios. Entonces nosotros debemos creer también que vivimos con Él. Y si el Señor Jesucristo vive para Dios, nosotros debemos también.
o deberíamos, ¿verdad? Todos. Ellos en ese tiempo, que no entendían, pues que se ocupaban más en pelear con sus hermanos, en estar argumentando en contra de sus hermanos, en estar presentando argumentos conforme a la ley para despreciar a la fe de sus hermanos, y no se daban cuenta que el Evangelio nos llama a tener pues una relación. Si bien es una relación personal, debe demostrarse pues de una manera general también, ¿verdad? Porque debe impactar a los demás de una manera positiva, no negativa, pero nosotros impactamos a veces de manera negativas. Y era eso lo que ellos hacían. Entonces, debemos tener presente, pues consciente, ¿verdad? Que si vivimos con Él, vivimos para Dios, porque Jesús vive para Dios. Nosotros también vivimos con Él para Dios. Número 2, creemos que vivimos para Dios, según el verso 10. Número 3, creemos que somos libres del pecado. Número 4, creemos que reinamos con Él. Y todos estos argumentos del apóstol Pablo, los judíos lo conocían. El apóstol Pablo está usando los mismos argumentos que ellos conocían, que ellos practicaban en el judaísmo. Él está usando los mismos argumentos. Porque según en el judaísmo, ellos, cuando tenían pues un esclavo pagano, y dice la palabra, bueno, históricamente, este esclavo se convertía pues al judaísmo, quedaba libre de su esclavitud, porque ya ahora ya era parte del pueblo judío, ya se había judaizado, profesaba la fe judía, y dije que el judío, pues, que era su patrón, se podría decir, ¿verdad? El que lo mandaba, el que lo dominaba, pues le daba libertad. Esa era una tradición muy bien conocida entre los judíos. De igual manera, nosotros ahora hemos muerto al pecado y vivimos para Cristo. Tenemos libertad, somos libres del pecado. Entonces él estaba fundamentando, pues, argumentos que, por supuesto, la mente de esos hermanos que leyeron en ese tiempo, comprendieron muy bien, y yo creo que fue difícil para ellos pues querer contradecir los argumentos del apóstol Pablo, porque los argumentos del apóstol Pablo, como ya lo dijimos, ¿verdad? En la introducción, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, él pone todos sus argumentos, él basa pues la salvación en la fe en el Evangelio, como está escrito, dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y luego pone a todos bajo pecado. Todos tienen problemas con la ley. Y luego pone a un Salvador. Y a este Salvador justifica al creyente por fe. No por cultura, no por raza, no por fe. Porque así fue la promesa hecha a Abraham. Ahora lo pone, pues, ¿verdad? Lo argumenta claramente en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 fortalece más su argumento, se podría decir. Entonces, prácticamente, pues, ¿verdad? Él no toca, pues, la ley, él no toca las obras como medio de salvación. Y esto era lo que no le gustaba, pues, a los judíos, o que contradecía, pues, ¿verdad?, la creencia religiosa de los judíos. Entonces, en cuanto a eso, él pone, pues, ahora lo que es el capítulo 6 y el capítulo 7 para demostrarles a ellos, ¿verdad?, que la gracia no enseña a pecar. Al contrario, la gracia libera al hombre del pecado. Ya somos libres, y una persona libre, pues, según la tradición judía, entonces ya no tenía, pues, su dueño, se podría decir, autoridad sobre él. De la misma manera, el pecado ya no debe tener, pues, autoridad sobre los creyentes. Y cuando se dice autoridad, pues ya no debe reinar, pues, sobre el creyente. Y entonces, es como el apóstol Pablo, pues, demuestra lo que es la doctrina de la gracia. Esa es la doctrina de la gracia. Eso es lo que nosotros debemos, pues, tener presente, cada, pues, creyente de todos los tiempos. Y eso es lo que todos debemos entender, que tenemos, pues, una vida, ¿verdad?, un compromiso ahora por gracia, porque fuimos llamados por gracia. Él nos llamó con ese propósito, para que podamos vivir, dice la palabra, para Él. Ese debe ser la mente, pues, de cada creyente. Y por supuesto, esto a veces es difícil entenderlo, pero por eso está la Sagrada Escritura. Si uno lo va entendiendo, pues, conforme uno va escuchando o leyendo o siendo también enseñado, pues, ¿verdad?, por nuestros hermanos.
Entonces creemos pues que reinamos con Él. Y si reinamos con Él, entonces Él es nuestro rey. Él es nuestro jefe. Entonces, ¿Él nos manda a pecar? En ninguna manera. Jesús nunca mandó a pecar. Al contrario, Jesús en el Evangelio, en los Evangelios, plasma su doctrina. ¿Cómo debe ser pues el comportamiento, verdad, de los creyentes, de aquellos que han renunciado pues la vida antigua? Y Él lo manda muy bien. Lo que es, podemos ver el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 6, capítulo 7, todos los evangelios. Ahí podemos ver pues lo que es la enseñanza de Cristo Jesús, y en ninguna de esas enseñanzas Jesús manda pues a que el hombre vaya a pecar. Entonces, creemos pues que Él es ahora, ¿verdad?, el que nos guía. Pero nos guía ¿cómo? Nos guía, mis amados hermanos, en una forma de vida, pues, porque Él es el que va adelante. Él murió, nosotros morimos. Él fue sepultado, nosotros somos sepultados. Él resucitó, nosotros resucitamos. Él vive para Dios, entonces ¿qué? Nosotros debemos vivir para Dios. Por eso Juan capítulo 14, versos 6 al 7, dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 15, verso 5 en adelante, dice: sin mí nada podéis hacer. Debemos poner los ojos, pues, en lo que es el Señor Jesucristo. No en ideas pues humanas o en el hombre, no, sino en Jesús. Porque es Jesús el que reina con nosotros para Dios. Inciso D, y aquí vamos a ir terminando. Así debe considerarse cada creyente. Cada creyente debe considerarse de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está pues enseñando, debe tener conciencia de eso. Dice en Romanos capítulo 6, verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así debe considerarse cada creyente, cada lector de la palabra del Señor. Todos, no solamente uno, pues todos, el que oye, el que escucha, el que lee, todos deben considerarse de esa manera. Dice la palabra: muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y esta palabra, así deben considerarse, término griego, viene pues del término griego logizomai, que significa imputado. Esta palabra imputado también significa, deben tener presente pues una lista, ¿verdad? Una lista de lo que es pues vivir pues en Cristo Jesús. Ahí dice contada, debemos tener contado pues, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos pues, ¿verdad? Siempre lo debemos tener presente. Dice, para tener en cuenta o considerar pues que ya nosotros estamos muertos al pecado. O sea que prácticamente lo que tenemos que considerar es: número 1, que ya morimos con Cristo; número 2, que ya fuimos sepultados con Cristo; número 3, que ya resucitamos con Cristo; número 4, que Cristo vive para Dios y nosotros vivimos también para Dios; número 5, que reinamos con Cristo. Entonces es el reino de Cristo el que tiene autoridad sobre nosotros y no el pecado. Entonces debemos estar conscientes de eso, porque si estamos conscientes de eso, es obvio que vamos a vivir de acuerdo pues a lo que es la doctrina de la gracia del Señor. Número 1, muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Cuándo? Siempre, constantemente. Número 2, el pecado no debe reinar en nuestro cuerpo, dice el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. Fíjate, bien claro su postura del apóstol Pablo. Él dice: no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. En nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya morimos pues, ¿verdad?, espiritualmente al pecado. Pero ya fuimos declarados justos. Por la gracia de Dios somos libres. Pero falta todavía que nuestro cuerpo pues esté resucitado, ¿verdad? El pecado sigue existiendo, pero ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, si ya no tiene poder sobre nosotros, no debemos, pues, ¿verdad?, obedecer, dice la palabra, al pecado. No debemos obedecer al pecado. Entonces, el pecado no debe reinar en nuestro cuerpo. O sea, que sí podemos también, ¿verdad? Podemos escuchar, el pecado siempre va a estar ahí, pues, al alcance. Y nosotros tenemos que tener conciencia, pues, de lo que somos.
y no dejarnos pues guiar, ¿verdad? Dominar por el pecado. Entonces, claramente pues la doctrina del apóstol Pablo está refutando completamente lo que eran los falsos argumentos de los judíos. Número 3, no debemos obedecer, dice la palabra. Obedecer significa prestar atención a los deseos de concupiscencias, a los deseos carnales. No debemos prestarle atención, ponerle atención. Obedecer significa prestar atención y actuar, ¿verdad? Actuar. Entonces, el pecado siempre va a estar ahí, pues, a la vista de todos los creyentes. Pero nosotros debemos tener presente, pues, que el pecado no puede, pues, dominarnos, no puede mandarnos, no vamos a escucharle, porque nosotros tenemos un rey, un salvador, estamos en el reino del Señor Jesucristo, y Él es, pues, el que debe guiarnos. Entonces, por eso dice la palabra, no reine, pues, el pecado en nuestros miembros, dice la palabra del Señor. Número 4, vuestros miembros no deben ser instrumentos de iniquidad, dice Romanos capítulo 6, verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Esa es la doctrina de la gracia, eso es lo que la gracia enseña. Dice la palabra del Señor, y tampoco prestéis vuestros miembros. O sea, nuestros miembros se está refiriendo pues a las partes, ¿verdad?, que conforman nuestro cuerpo humano. No deben ser instrumentos de iniquidad. Eso no quiere decir que el cuerpo pues sea malo, como entendían también algunos cristianos de ese tiempo. No quiere decir que el cuerpo sea malo, nuestro cuerpo no es malo. Lo que es malo es el pecado, ¿verdad? Entonces, por el pecado nosotros pues podemos dejarnos, ¿verdad?, llevar por el pecado, obedecer al pecado, ¿verdad? Y si obedecemos al pecado, vamos a terminar usando, dice la palabra, nuestro cuerpo, nuestros miembros, ¿verdad?, como instrumentos de iniquidad. El cuerpo humano, dice la palabra del Señor. También el apóstol Pablo habla de presentar pues nuestro cuerpo en Romanos capítulo 12 y su verso 1. Dice la palabra que nuestro cuerpo debe ser presentado pues a Dios. Como ya reinamos con Cristo, ¿verdad? Cristo ahora está presente, pues dice la palabra, a la diestra de Dios. Nosotros también debemos presentar nuestro cuerpo al servicio pues de Dios. Romanos 12:1. Ahí podemos ver ese pasaje. También aquí en Corintios capítulo 12, verso 12, habla de nuestros miembros corporales. En el 14, el 18, el 20 y el 25, él habla también haciendo pues una analogía de lo que es el cuerpo de la iglesia, pero con una analogía en cuanto al cuerpo humano, ¿verdad? Los miembros del cuerpo, que todos les sirven a Dios según lo que es pues lo que es la iglesia. Todos los creyentes les sirven a Dios, pero en cuanto a nuestros cuerpos carnales tenemos muchos miembros, ¿verdad? Así igual, tenemos nuestro oído que nos gusta escuchar, tenemos nuestros ojos que nos gusta ver, tenemos nuestros pies que nos gusta tocar, tenemos patear, ¿verdad? Nuestras manos que nos gusta tocar, nuestra mente, todo lo que es nuestro cuerpo. Y entonces, pues algunos usamos nuestros miembros, ¿verdad?, de una manera equivocada. Algunos usan sus manos, algunos usan sus ojos, algunos usan sus oídos, algunos sus pies, pero a veces usamos pues, nuestros miembros, ¿verdad?, como instrumentos de iniquidad, dice la palabra del Señor. Entonces, como creyentes, ¿verdad?, dice la palabra, debemos considerarnos muertos al pecado y no debemos presentar vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que ahora nuestros miembros deben ser pues para alabar a Dios, ¿verdad? Como lo hacemos el domingo, cuando vamos el domingo pues ahí al culto, a la iglesia, ¿verdad? Usamos nuestros pies, nuestro carro, nuestra gasolina,
nuestras manos, nuestra voz para cantar, para orar, para leer la palabra, nuestros ojos, para escuchar nuestro oído. Qué maravilloso, ¿verdad? Que ahí estamos ahí como angelitos los domingos. Pero el problema es cuando salimos de ahí, ¿verdad? A veces nos olvida, a veces inconscientemente, a veces nos pasa igual que los judíos de ese tiempo, pues no podemos entender completamente lo que es la gracia de Dios o no lo tenemos presente. Bueno, también hay diferentes niveles. Hay hermanos como el apóstol Pablo que entendía muy bien el evangelio. Hay otros hermanos que nos cuesta pues entender y es un proceso, pero por eso tenemos que estar constantemente también aprendiendo de la palabra de Dios. Es lo que la palabra de Dios quiere pues de cada uno de nosotros. Y vamos a leer aquí un pasaje en Santiago, una referencia, como para mostrar pues verdad, cómo es que nosotros podemos presentar nuestros miembros. A veces pensamos pues verdad, calificamos y miramos pues otros hermanos, otros amigos, y la palabra nos enseña a nosotros cómo es tan fácil que nosotros pues podamos usar nuestros miembros para instrumentos de iniquidad. Dice la palabra en Santiago capítulo 3 versos 5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ojo, qué fácil, ¿va? Cualquiera podría decir, no, yo no. Pero a veces es tan fácil. A veces es tan fácil usamos nuestros miembros. Dice la palabra, la lengua. A veces hablamos mal del prójimo. Estamos usando nuestra lengua, nuestro miembro, para instrumentos de justicia. A veces murmuramos del prójimo, de nuestros hermanos, ¿verdad? A veces contamos, a veces somos chismosos, ¿verdad? Dice, ¿cuán grande fuego puede encender un miembro tan pequeño? Pues, ¿verdad? Un fuego tan pequeño puede encender un bosque. Esa es la lengua. Y la lengua ya contamina el cuerpo. Entonces, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Voy a usar mi lengua para, como dice Filipenses 2, 8 al 11, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y esa es también una de las formas como nosotros pues podemos también crecer, pues, ¿verdad? En cuanto a nuestra conducta en lo que es la gracia del Señor. Por eso dice la palabra en Hebreos 13:5, frutos de labios que confiesen su nombre. Eso no lo dice ahí porque lo quiere decir, sino porque es que esa debe ser la actitud del creyente. Siempre debemos tener presente en nuestros labios, en nuestra lengua, la adoración a Dios, la honra y la gloria a Dios, la alabanza a Dios. Pero eso no es solamente pues 2 horas o cuando nos congregamos, sino siempre, porque de lo contrario podemos usar nuestros miembros mal. Entonces, es bonito, pues, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo plasma su carta para que los creyentes, pues, bueno, los creyentes de tiempo lo entendieron muy bien. Y ojalá y nosotros también podamos seguir, pues, lo que es lo que Dios quiere, pues, en la doctrina de la gracia, ¿verdad? Aunque hemos visto, pues, la salvación. Aquí ya están salvos los creyentes. Aquí lo que los creyentes deben entender es para qué fueron llamados, lo que Dios espera, lo que la gracia enseña, ¿verdad? Estos creyentes parece que no entendían la gracia de Dios y malinterpretaban la doctrina del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo predicaba que la salvación es por fe, que la salvación es por gracia, y argumentaba, entonces ellos entendían mal. Pero en sí el apóstol Pablo en ninguna manera, en ningún momento estaba mandando, ¿verdad? O diciendo, o enseñando que la gracia permite pecar. Es todo lo contrario. Aquí nos está mostrando claramente que morimos con Cristo, que somos sepultados con Cristo, que somos resucitados con Cristo, que Cristo reina, por lo tanto nosotros reinamos, que Cristo vive para Dios, por lo tanto nosotros vivimos para Dios. Entonces, dice la palabra, ya no deben presentar pues sus cuerpos, ¿verdad? Sus miembros para instrumentos de la justicia, sino ahora dice, debe ser instrumentos, pues, para Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, claramente, bueno, esto es término griego, melato amartú, mela significa miembros, tu amartú significa o sea, del pecado.
amartus, amartía, pero aquí está en genitivo, amartus, como posesivo, pues no debe posesionarse, ¿verdad? El pecado no debe posesionarse de nuestros miembros, sino dice la palabra, ahora debe estos miembros obedecer pues la gracia de Dios, deben servir a Dios. Esa es la batalla, mis hermanos, es la lucha, esa es la perseverancia. Esa es lo que la gracia, pues, ¿verdad? Bíblicamente enseña. Entonces, otra vez usa el mismo ejemplo del cuerpo ahí en 1 Corintios 12:12. Pero podemos leer también otra referencia ahí en Mateo capítulo 5, verso 29. Mateo capítulo 5, verso 29 dice la palabra de Dios de esta manera. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esa es la enseñanza de Jesús también. No hay contradicción en el evangelio que Jesús manda a predicar a sus apóstoles. Eso es claramente lo que Jesús enseña. Hay que echarlo de nosotros, cortarlo, o sea, dominarlo, ¿verdad? Presentarlo para Dios. Pero esto es cuestión de práctica, pues como estaba diciendo, ¿verdad? Cuestión de práctica. A veces nuestros ojos tienen que acostumbrarse a ver lo que Dios quiere, nuestros oídos igual, nuestra boca igual, nuestras manos, todo nuestro cuerpo, pues, ¿verdad? Todos los miembros de nuestro cuerpo, aunque parece, ¿verdad? Que quien dijera que la lengua dice, yo no, yo veo pues a tal persona, ¿verdad? Cómo se porta, pero yo no. Pero la palabra dice tu ojo, tu lengua, tu mente, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, pues, ¿verdad? Que nosotros tengamos presente que ahora vivimos para Dios, que nuestra mente, pues, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestra lengua, todo nuestro ser, nuestros miembros deben ser para Él, ¿verdad? Ese es el verdadero culto, dice Romanos capítulo 12, verso 1 al 3. No hay otro mejor que ese. Ese es el verdadero culto aceptable, agradable ante la presencia de Dios. Y ojalá pues que podamos pues entender pues el contexto, ¿verdad? De lo que el apóstol Pablo nos está enseñando pues en Romanos capítulo 7, versos 5 al 23. También lo vemos lo que es pues el pecado en los miembros. Colosenses capítulo 3, verso 5, el apóstol Pablo dice que debemos despojarnos pues del pecado. Y otra referencia aquí en Santiago, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor de esta manera. Santiago capítulo 4, verso 1 al 6. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Entre quiénes? Entre vosotros. ¿Quiénes? Los hermanos. Los hermanos que habían creído. ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay pleitos entre los hermanos? Entre las familias cristianas. Una, porque somos humanos. Dos, porque no entendemos pues el llamamiento del Señor Jesús. O tres, porque no lo ponemos en práctica. Porque puede que nosotros lo entendamos, pues, ¿verdad? Pero no lo llevamos a la práctica. Y entonces, el no practicarlo nos lleva pues ¿a qué? A que haya problemas entre los que ya son llamados, ya fueron salvos, fueron justificados, ya creyeron en el Evangelio, ya entendieron el Evangelio, que murieron, que fueron sepultados, que resucitaron, que ahora están reinando y que ahora viven para Dios. Ya ellos saben todo eso, pero no se está practicando. Entonces el resultado es problema, dice la palabra. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Fíjense, de nuestras pasiones. ¿Y dónde combaten? En nuestros miembros, en el oído. Yo escuché tal cosa de aquel hermano y vamos y hablamos y señalamos y nos peleamos, ¿verdad? Y hay problemas, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestros miembros están siendo usados inadecuadamente. No solamente uno, sino ahí eran todos. Por eso es que todos debemos tener presente, entender, meditar, pues, ¿verdad? Lo que es la gracia de Dios. Y entre más meditamos pues la palabra del Señor, más cerca vamos a estar de Dios, más lo vamos a poner en práctica y por supuesto vamos a ir dominando más pues todas esas cosas que no, donde pues nuestros miembros no son usados, ¿verdad?
Lamentablemente es así, pero es la verdad, es lo que la palabra eso dice. No es usado para la justicia, para la alabanza, para la gloria, para la adoración a Dios. No es usado. Lamentablemente es así. Y termina entonces, ¿verdad? Terminamos nosotros mismos. Nadie va a sufrir la consecuencia por usted. Usted mismo lo va a sufrir, yo mismo lo voy a sufrir. Todos lo vamos a sufrir porque todos estamos igual. Eso es lo que dice la palabra. Entonces dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, de las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, mandáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cómo usaban los miembros de ellos? Dice la palabra, en vuestros deleites. Pasiones, concupiscencias, y es exactamente lo que la gracia nos enseña. La gracia está diciendo que debemos renunciar a todas esas cosas. Sin embargo, lo que ellos, la bendición que Dios les daba, lo usaban para sus deleites, dice la palabra del Señor. Se dice el verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, dice la palabra del Señor. Porque es así. Dios no tiene relación, pues, comunión, ¿verdad? Con el pecado, dice la palabra. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en cada uno de nosotros y que ese Espíritu quiere transformarnos, quiere edificarnos, quiere que nosotros sirvamos a Dios, anhela que nuestros miembros, que nuestros pensamientos, que todo nuestro ser sea para Dios y por eso Dios lo pone en nosotros. Pero dice la palabra del Señor que lo ignoramos. Eso es lo que dice la palabra. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracias. Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resistid a los soberbios y da. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que humillarnos. Ese es el principal, pues, ¿verdad? Camino. Una persona humilde no es una persona que agacha la cabeza. Es una persona que reconoce sus debilidades. Y cuando reconocemos nuestras debilidades, entonces dice la palabra que Dios da gracia al humilde. Porque eso es lo que Dios está esperando, que nosotros reconozcamos nuestras debilidades, nuestras conductas erradas. Hay que reconocerlo y ponerse pues en las manos de Dios, que Él es el único que puede pues transformarnos, ¿no? Eso es lo que dice la palabra, Señor. Entonces, Mateo 5:29, creo que ya lo leímos, también ahí lo dice, Romanos 6:13 al 19, Romanos 7:5, Colosenses 3:5 y Santiago capítulo 4, verso 1 al 6. Número 5, vuestros miembros deben ser presentados. Esa palabra presentar significa ofrecer, mostrar. Paristemi, del griego paristemi, que significa presentar, ofrecer, mostrar. Esa es, hermanos, la mejor ofrenda, lo mejor que nosotros podemos darle a Dios es presentar nuestros cuerpos, pues nuestros miembros, dice la palabra, para su servicio, ¿verdad? Para su servicio, para ocuparlo pues en lo que es Él, ¿verdad? Ocupado en Dios, ¿verdad? Yo no sé cómo, pues, ¿verdad? A través de la meditación de la palabra, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de los himnos, a través de hacer el bien. Es como podemos, pues, ocuparnos en Dios. Entonces, vuestros miembros deben ser ofrecidos, ¿verdad? Presentados, mostrados, pues, a Dios. Aquí está mi ser para ti. Hoy te lo doy, ¿verdad? Eso es lo que dijimos, pero a veces no lo cumplimos. Entonces tenemos que rectificar, pues, nuestro camino, ¿verdad? Y ver, pues, cuáles son las cosas que no hacemos bien y rectificar, ¿verdad? Dárselos a Dios, porque a Él le pertenecen. ¿Por qué a Él le pertenecen? Porque somos salvos por su gracia, por su amor, por su bondad infinita, por medio del Señor Jesucristo. Entonces debemos presentarlo, pues, para justicia.
dikaiosune, dice aquí del griego, que quiere decir de bien, para justicia de bien, o sea, para todo lo bueno, y todo lo bueno agrada a Dios. Para eso debe ser pues nuestro miembro. Romanos capítulo 12, verso 1, Colosenses 3, 5, Santiago 4, 1, Hebreos capítulo 5, verso 13, dice la palabra aquí en Hebreos capítulo 5 y su verso 13. Otros ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo podemos crecer pues en lo que es la gracia del Señor? Dice la palabra en Hebreos capítulo 5, verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Todo aquel que le gusta, pues, ¿verdad? La leche y la palabra. Aquel que es contemplado, pues, ¿verdad? Que hay que tenerlo, hay que tenerle paciencia, hay que estarle explicando. Eso es necesario, pero dice la palabra, necesitamos crecer. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, los niños cometen muchos errores. No así cuando crecen, ya cuando crecen pues empiezan a ser más serios, más ordenados, más obedientes, más responsables. Entonces igual en la palabra del Señor, a veces somos niños y nos quedamos niños y la palabra quiere que nosotros conozcamos la gracia y crezcamos, dice la palabra, para poder servir pues a la justicia. Entonces la palabra nos demanda pues, ¿verdad? Crecer es el camino que Dios quiere que tomemos. Dice la palabra, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense pues, ¿qué diferencia va? Dice la palabra la comida sólida, ¿verdad? La palabra pues, dice la palabra que es para aquellos, dice la palabra que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez ya tienen, dice la palabra del Señor, ejercitados en él el discernimiento del bien y del mal. Qué maravilloso que así fuera, ¿va? Pero hay hermanos así, no voy a decir que no. Pablo era uno de ellos. Y hay hermanos así y hay hermanos que no somos así. Fíjense, dice la palabra ejercitado para el bien y el mal. O sea, ellos detectan el mal y saben lo que es el bien. Entonces ellos sirven pues para lo bueno. Y eso es lo que Dios espera pues de cada uno de nosotros, y por eso Él quiere que seamos humildes, que conozcamos pues, ¿verdad?, cuando tenemos falla. Vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 7, verso 1 y 2. Yo creo que ya vamos a terminar nuestra transmisión. Dice la palabra de esta manera: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Y vemos el carácter pues de este rey, dice, ¿un rey de qué? De justicia. Y Jesús es comparado pues con él. Un rey de lo bueno, no de lo malo, de lo bueno, de justicia, dice la palabra. Ahora, como Abraham, pues era un hombre de fe, creía en Dios, Abraham también fue justo. Dice la palabra que le dio los diezmos. Le dio los diezmos. Él era justo ante Dios. Nosotros debemos ser justos ante Dios, porque de eso depende pues la adoración. La gracia de Dios demanda justicia en cada creyente. A Dios no le podemos esconder las cosas. Abraham pudo haberlo escondido ahí, pero dice la palabra que no, él se lo dio a Dios. Entonces ahí vemos a un rey de justicia y vemos cómo, ¿verdad?, un hombre de fe como Abraham también, dice la palabra, era un hombre justo. Él lo hizo por justicia, no por ley, no, sino por justicia. En ese tiempo todavía no estaba pues dictada la ley de Moisés, pero por justicia. O sea que la fe lleva al hombre a ser un hombre justo. Por eso dice la palabra en Romanos 1:17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que hace la fe, pues. Ese es el resultado de la fe, una fe viva, una fe palpable, una fe reconocible, una fe que haya nacido pues de la palabra de Dios, que haya sido profesada pues en el Evangelio. Va a formar, no de manera mágica,
sino ejercitado, dice ahí en Hebreos capítulo 5, versos 13 al 14, ejercitado, va a ejercitar pues al creyente, ¿verdad? Para justicia, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 7, verso 2, Mateo 5, 6 y Mateo 6, 1. Vamos a leer ahí. Mateo capítulo 5, verso 6. Dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre, sed de lo bueno, de hacer lo bueno. Y dice la palabra que ellos serán saciados, porque Dios pues reconoce, ¿verdad? La necesidad de crecer, de querer hacer lo bueno de cada uno de sus hijos. Y dice la palabra, ellos serán saciados. ¿Por qué razón? Porque cuando queremos hacer eso, es cuando más nos apegamos a Dios. Y cuando nos apegamos a Dios, ¿qué sucede? Somos saciados. Y cuando somos saciados, ya no necesitamos el pecado. La verdad es así. Ya no necesitamos el pecado. El pecado entra en nuestras vidas, se vuelve una práctica en la vida de nosotros, porque nosotros estamos alejados de Dios, no tenemos sed de Dios, no tenemos cercanía a Dios. Pero cuando buscamos lo bueno, y lo bueno es Dios, dice la palabra, serán saciados, seremos saciados. Ese será el resultado cuando nosotros practiquemos pues estas cosas. Dice Mateo capítulo 6, verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. A veces hermanos, vivimos, pues, verdad, una fe a conveniencia, solamente para quedar bien con los hombres. En ese tiempo, eso era una práctica religiosa judía también. Imagínense. Y por eso la carta del apóstol Pablo argumenta, pues, bastante contra ellos. Muy bien, pues, diseñado, bien argumentado, cosa que ellos, era imposible, pues, que ellos pudieran, pues, refutar la carta del apóstol Pablo. Entonces, no debe ser pues solamente para que la gente lo vea a uno, ¿verdad? Sino debe ser una relación entre Dios, pues, y nosotros. Y como resultado, pues ya va a ser nuestra vida pública también. Vamos a terminar entonces, inciso número 6. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Primera, el verso 14, dice la palabra en 2 Corintios 11, 2, que nosotros somos presentados a Dios como una virgen pura. En 2 Timoteo 2, 15, dice la palabra que debemos procurar presentarnos pues a Dios como un buen obrero que no tenga de qué avergonzarse. Número 7, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Este es el último pasaje que vamos a leer y vamos a terminar, dice la palabra del Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Somos guiados bajo el Espíritu, ¿verdad? Por la gracia de Dios, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el pecado ya no tiene pues dominio, autoridad, poder sobre nosotros. Nosotros ya no obedecemos al pecado y como resultado debe terminar pues todos los problemas, ¿verdad? Las dificultades que hay pues en nuestras vidas y en los hermanos también, porque ahí en Galacia habían pues muchos problemas y el resultado era eso. Era por estar, pues, por no entender el Evangelio. Porque ya fuimos justificados por la fe, en Gálatas 3:23. Ya fuimos justificados, ya esa culpa, pues, ya no la tenemos. Entonces, ya debemos alejarnos, pues, completamente de lo que es el pecado. La fe incluye una forma de vida que imite a Jesús. Número 10. Estamos bajo la gracia nos salva, por lo tanto debemos identificarnos con el amor de Dios en nuestras vidas, sujetos a su poder que quiere lo mejor para nosotros. Ok, papi. Dice la palabra que la gracia, en Romanos capítulo 5, versos 20 al 21, que la gracia es el amor, la bondad de Dios, dice la palabra. Dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia se hizo más fuerte, el poder de Dios salvífico, ¿verdad? Dios, su gracia nos salva. Entonces debemos sujetarnos, pues, ¿verdad? Es como un enfermo que está enfermo y el doctor quiere curarlo, ¿verdad? O lo cura, pero el enfermo quiere seguir enfermo. No se sujeta, pues, a lo que es, ¿verdad? El propósito. Nosotros debemos sujetarnos a lo que es el propósito. Y el propósito es salvarnos de esa vida de fracaso, del pecado. Debemos estar sujetos ahora ya a la gracia de Dios, que quiere, dice la palabra, lo mejor para cada uno de nosotros. Es así, hermanos, como vemos pues estos versículos de Romanos capítulo 6, verso 1 hasta el 14, y por supuesto del verso 15 en adelante, sigue también con otra idea, pero con el mismo sentido, pues, de la gracia de Dios, de lo que es la gracia de Dios. Entonces vamos a terminar en esta maravillosa noche
Y si Dios lo permite, pues continuaremos la próxima semana. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí presentes con nuestros hermanos, amigos y todos los que nos van a sintonizar, Señor, de manera presente como también de manera pregrabada, Padre. Los encomendamos en tus manos, Señor, y que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan una bonita noche y por supuesto un bonito fin de semana. Que Dios me los bendiga el día de mañana sábado, como también lo que resta pues de la semana y el primer día de la semana. Amén. Vamos a sintonizar unos signos más para cerrar nuestra transmisión. Jesús hoy espera entrar en tu ser, ábrele tu corazón, no dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das este paso hacia Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad. Él morará en tu ser. Cristo, esperando estás y llegará hoy. Jesús ya viene. ¿Estás listo? Al Rey adorar, grandioso Señor, y con gratitud canta de su amor. Anciano de días y gran defensor, de gloria vestido te damos honor. ¿Quién puede aquí tu gracia contar? Pues me das el aire para respirar. En valles y en montes alumbra tu luz, y con gran ternura me cuidas, Jesús. Muy frágiles son los hombres
es aquí, mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia aceptamos, Señor, Creador nuestro amigo.